Bueno, Dios me ha dado el privilegio hoy de traer la palabra, así que hoy vamos a aprender algo bien interesante de parte del Señor. Le pido por favor se ponga en sus pies. El pastor manda muchas saludes, él está llevando también la palabra en otro sitio, entonces vamos a rendir hoy el culto en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 21. Vamos a leer del 15 al 19. Dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Le pido el favor, me ayude orando para que sea el Señor guardando mis labios, que no salgan palabras mías, sino que sea la palabra del Señor la que salga, porque esa es la palabra que ha de causar el efecto en cada uno de nosotros. Y el efecto es ¿qué? Darnos la vida y sostenernos hasta el día que venga. Amén. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio hoy, Señor, de reunirnos como iglesia, Señor, como tus hijos, Padre. Pues nosotros hemos conocido un nombre que es sobre todos los nombres, y a ese nombre hoy venimos a dar culto, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, mi santo Rey, que tú guardes mis labios, Señor, que tú guardes mi caminar, Señor, de enseñar lo que no es, Padre, sino que hoy tu Santo Espíritu dé testimonio de que tú eres el Señor, de que tú eres el Cristo, de que tú eres el Salvador, de que tú eres el Dios único y todopoderoso, mi Señor. Padre, que hoy tu palabra, Señor, cumpla el propósito en cada uno de nosotros, Señor, y es llevarnos a ti, Señor, y es darnos la vida, Padre Santo. Que hoy podamos de tu palabra extraer la fe, mi Señor, que hoy podamos de tu palabra encontrar reposo, mi Señor. Padre, que cuando tú vengas nos encuentres con la lámpara llena, mi Señor. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro anhelo, Señor. Cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia, Señor, cada vez que nosotros nos congregamos, nuestro propósito es conocerte más a ti, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús oro también, Señor, por las personas nuevas que vienen el día de hoy, Señor. Yo te pido que tú a ellos les des entendimiento, Señor, que ellos puedan conocerte a ti como el Dios real, Señor, no como una religión ni como una imposición de hombres, Señor, sino que seas tú en ellos, mi santo Señor. Padre, hoy te damos gracias y ponemos todo este tiempo, Señor, en tus preciosas manos, mi Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo que hoy vamos a aprender de parte de Dios es que Dios lo sabe todo. Y nosotros podríamos decir: no, yo ya sé que Dios lo sabe todo. Pero una cosa muy diferente es decir: Dios lo sabe todo. Y otra muy diferente es que en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, entendamos que es que Dios lo sabe todo. Toda la humanidad, hombre y mujer, saben que Dios lo sabe todo, ¿sí? Ellos conocen de que Él es el Dios todopoderoso. Habrán algunos que no, ¿sí? Pero la gran mayoría saben que hay un Dios, que existe un Dios, que creen a su manera, pero que hay un Dios. Y saben de que Dios lo sabe todo. Pero es de tener la experiencia real, de entender qué es que Dios lo sabe todo. Amén. Entonces vamos a leer del capítulo 21, el versículo 1 al 14. Y me van a acompañar. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gracias. Aquí vemos algo, y es que dice la palabra que era porque era la tercera vez en que Jesús aparecía a sus discípulos, ¿sí? Y dice que estaba Pedro y les dice, estaba con 6 discípulos más, y les dice: voy a pescar. Y ellos le dicen: nosotros vamos también. Y dice que por toda la noche estuvieron pescando, pero no hallaron nada. Entonces al amanecer se presenta Jesús y les dice que si tenéis algo que comer. Aquí sale una pregunta: ¿acaso Jesús no sabría si tienen o no tienen que comer? Dios lo sabe todo, ¿verdad? Esa sería una pregunta, pero vamos a entender por qué Jesús hace eso. Dice, le respondieron ellos: no tenemos nada. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos echaron la red y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y entonces resulta una pregunta: ¿cuál era el propósito de Juan, que es el que escribió este libro, ¿sí?, demostrar que la red no se rompía? Obviamente, si dice que eran 153 peces grandes y la red no se rompía, quiere decir que podía romperse, ¿verdad? Pero si no se rompió, ¿cuál es el fin de que Juan haga esto, de que resalte esto? Pues recuerde que Juan, en todo el libro de Juan, está haciendo algo, está dando testimonio de Jesús, ¿cierto? Y dice el capítulo 20, versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de Juan en todo el libro? Mostrar que Jesús es el Cristo, Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos, ¿qué?, vida en su nombre. ¿Pero por qué el Hijo de Dios? Para el pueblo judío, ser hijo de Dios no es lo mismo que para nosotros, porque dice la palabra que a Jesús intentaron apedrearlo porque decía ser hijo de Dios, y entonces al decir que era hijo de Dios se hacía, ¿qué?, igual a Dios. Para ellos ser hijo de Dios es ser igual a Dios, es Dios mismo, Dios en nosotros. Por eso querían apedrear a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Está mostrando que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo en hombre. ¿Ven? Vamos a leer Juan 5:18. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces era lo que estábamos hablando. Decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. No es que se hacía, sino que Él era Dios. Él es Dios. Amén. Vamos a ir nuevamente a Juan 21. Dice el versículo 9: al descender a tierra vieron brasas puestas
y un pez encima de ellas y pan. Entonces Jesús ya les había preguntado, ¿tienen algo de comer? Pero cuando ellos llegan se encuentran que Jesús tiene un pez y tiene pan. Entonces, ¿cuál será el propósito? Porque Jesús había podido decirles, no pesquen más, vengan. Y había podido multiplicar el pez y había podido multiplicar el pan. Pero Él quiere enseñarles algo, Él quiere llevarlos a algo, ¿sí? Entonces, era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Y uno de los propósitos de que Juan exalte la cantidad de peces, que exalte el milagro, que les dijo que lanzaran la red a la derecha y que la red se llenara y que la red no se rompiera, es porque hay de haber unas pruebas que no podrá negar nadie de que Jesús resucitó de los muertos. Nadie podrá negar que Jesús se levantó de los muertos. Mire lo que dice Hechos 1:3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pruebas indubitables, pruebas que nadie puede negar. Nadie puede negar que Jesús se levantó de los muertos. Nadie podrá negar eso. Volvamos a Juan 21. Y dice el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Mire la diferencia que hay en el versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuál es la diferencia? En la primera pregunta que Jesús le hace, dice, ¿me amas más que estos? ¿A dónde está llevando Jesús a Pedro? Vayamos a Mateo 26:33. Dice la palabra, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cómo dice su versión? Eso está hablando, aunque todos, dice otra versión, Dios habla hoy, dice, aunque todos pierdan la fe, yo no la perderé. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Pedro le dijo, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Dónde está la confianza de Pedro? ¿Dónde está la confianza de Pedro? Miremos lo que dice Lucas 22:33. Dice el versículo 33, Él les dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. ¿Hasta dónde está llevando Jesús a Pedro con esa pregunta? ¿Cómo está respondiendo Pedro? Pedro no negó a Jesús porque no lo amara, sino que Pedro estaba dispuesto a pelear por Jesús. Porque cuando vinieron los soldados, él sacó la espada y ¡pum! ¿Cierto? Pero a lo que él no estaba dispuesto era morir por Jesús, a dar la vida por él. Entonces él estaba respondiendo de una manera apresurada. Estaba respondiendo sin saber qué es lo que estaba diciendo. Entonces, Pedro no negó al Señor porque no lo amara, sino que ¿qué amó más? Amó más su vida. ¿Amén?
Vamos a Juan 21, versículo 17. Dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió el Señor, les respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Hasta dónde llevó Jesús a Pedro? Hasta el punto que Pedro entendiera que Jesús lo sabe todo, que Él lo sabe todo. Entonces Pedro ya entendió que no debe responder conforme sus fuerzas, sino que debe responder entendiendo que Él es el que tiene el control de todo, que Jesús es el que sabe todo. ¿Bien? Dice, vamos al Salmo que leímos esta mañana, Salmo 139. Mire lo que dice el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El Señor es el que examina los corazones. Él es el que conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Él es el que conoce el corazón de su iglesia. Él es el que nos examina. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá ir al Padre sino por mí. Pero también dijo que esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él, al Hijo de Dios, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. Entonces, nosotros hemos de entender que Jesús, que Dios mismo conoce todo de nosotros, que no podemos responder ligeramente, que no podemos actuar ligeramente, sino que Dios conoce todo. Dios conoce todo. Y entonces decimos saber, el conocer que Dios lo sabe todo, pero viene la dificultad y se nos olvida. Viene la enfermedad y corremos a buscar los mejores médicos. Viene la escasez y corremos a buscar quién nos solucione, quién nos preste. Y viene a ser peor, porque entonces después vienen y nos cobran y no tenemos con qué pagar. Y entonces buscamos qué hay que ir a entregar para que nos presten un dinero. Entonces el problema es mucho más grande. En esos momentos se nos olvida que Jesús y que Dios lo sabe todo. En las dificultades, en las pruebas. Pero la iglesia, la que en todo tiempo sabe que su Señor lo sabe todo. ¿Bien? Vamos a ir nuevamente a Juan 21. Vamos en el versículo 18, ¿verdad? Dice, versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Un joven, ¿cómo es la actitud de un joven? Un joven no tiene temor de nada. El papá le puede decir, no salga, y el joven dice, no, no pasa nada, y sale, ¿cierto? No mide los pasos que da, no tiene cautela de lo que hace. Pero cuando el joven se estrella con el mundo, entonces tiene su primera experiencia, y esa experiencia, tras otras experiencias, lo va a ir llevando ¿a qué? A madurar, a crecer, a ser más cauteloso al momento de caminar. Porque cuando ya la persona es adulta, entonces ya se mide para caminar. La persona cuando ya es adulta ya se mide para ir a un lugar. Ya es más prevenida, porque la experiencia lo ha hecho así.
Y es el orden de las cosas, ¿verdad? Pero hay una pregunta en el versículo 18 y dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Quién será ese otro? ¿Quién será ese otro según la Biblia? Según este texto. Podríamos decir que el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí no dice que el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces vamos a ver por qué pensamos si es o no el Espíritu Santo. ¿Bien? Vamos a ir a Juan 15:8. Vamos a ver dos cualidades de ese otro que habla la Biblia. Dice, número uno, que lo llevará a donde no quiere, ¿verdad? Lo va a llevar a donde él no quiere, donde Pedro no quiere. Y número dos, dice que lo llevará a una muerte física, pero esa muerte ha de glorificar ¿quién? A Dios, dice el versículo 19, ¿verdad? Entonces miremos qué dice capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que esa muerte que iba a sufrir Pedro habrá de ser por causa de ¿qué? De glorificar a Dios. ¿Y de glorificar a Dios cómo? Llevando mucho fruto. ¿Cómo dice la palabra que cuando el grano cae a la tierra, qué debe hacer para que dé fruto? Debe morir, ¿verdad? Entonces, Jesús está llevando a Pedro a que entienda que él debe morir a él. Debe morir para que viva por Cristo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Dice, volvamos a Juan 21, versículo 19. Dice el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces, Pedro ha de morir padeciendo, porque no era fácil llevar el evangelio en ese entonces. No era fácil decir, porque por algo él dijo, no lo conozco, ¿verdad? Porque tuvo temor de que le pasara lo mismo que le pasó a Jesús. Entonces, ¿qué iba a hacer Pedro? Iba a padecer. Así que Jesús lo está llevando le está mostrando que él va a padecer por causa de Jesús y que va a ir a la muerte por causa de Jesús, pero que esa muerte ha de glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces Pedro ha de morir como mártir, ¿cierto? Y buscando el significado de mártir encontré que es testigo, ¿sí? Eso significa mártir, ser testigo de una fe, ser testigo de algo. Pero dice la palabra también que Dios, que Jesús, no recibe testimonio de hombre. Recuerde que estamos tratando de entender si en el versículo 18 está hablando del Espíritu Santo o no, ¿sí? Entonces, viendo que es testigo, ¿quién podría dar testimonio? ¿Quién es el único que puede dar testimonio? El Espíritu Santo. O sea que por ese lado podríamos deducir ya de que estamos hablando del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llevará a Pedro a un lugar donde él no quiere. ¿A dónde no quería ir Pedro? A morir, ¿verdad? Pero el Espíritu lo ha de llevar a ese lugar. Pero con la vida que él va a llevar, va a glorificar a Dios. Entonces, volvamos a Juan 15. Y vamos a leer desde el versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que Jesús, o la Biblia más bien, nos está enseñando que el Espíritu Santo, así como llevó a Pedro a otro lugar, lo va a llevar a otro lugar donde él no quiere. Así mismo nos ha de llevar a nosotros a un lugar donde nosotros no queramos, y es a morir.
es a morir. Y esto no es solo para la iglesia, porque la iglesia ha de morir todos los días, tenemos que morir. Todos los días morimos a nosotros mismos. Sino que la persona que es nueva también entienda que ha de morir para que Cristo viva en él, para que Cristo habite en él, Dios mismo, Dios con nosotros. Vamos a Juan 21 nuevamente. Entonces, entendiendo que el que ha de ceñir a Pedro, el que ha de llevar a otro lugar a Pedro es el Espíritu Santo, miremos qué pasó en un encuentro anterior a este. Dice Juan 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Cuando me envió el Padre, así también, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y aquí en este texto hay varias cosas. Una de ellas es que Juan resalta que estaban las puertas cerradas, ¿verdad? Y que ellos estaban ahí guardados porque tenían miedo de los judíos, ¿cierto? ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Qué está mostrando? ¿Qué está mostrando Juan? ¿Acaso una persona Jesús es el único que ha resucitado, pero ¿acaso una persona que estaba muerta, un fantasma, digámoslo así, podría soplar? No sabemos, pero a mí no me ha soplado el primero, ¿cierto? No sabemos, pero dice que él sopló, ¿verdad? Y dice que las puertas estaban cerradas y Jesús se apareció en medio. O sea que recuerde lo que decían Hechos. Juan está dando pruebas indubitables de que Jesús resucitó. Nadie podrá negar eso. Nadie podrá negar que Jesús resucitó. Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Ellos recibieron acá el Espíritu Santo? Porque dice la palabra que es necesario que yo me vaya, porque enviaré otro, y cuando Él venga, dará testimonio. ¿Verdad? Mire lo que dice Hechos, capítulo 1. Versículo 2 dice: hasta el día de hoy, en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vuelvo y pregunto: ¿recibieron el Espíritu cuando Jesús sopló? ¿Sí? Pero la palabra dice que era necesario que Él se fuera y que cuando Él se fuera iba a enviar
al Espíritu Santo. Y aquí está diciendo que esperen la promesa. Así que Jesús les está dando una promesa, mas no les está dando todavía el Espíritu. ¿Sí? El que diga sopló, ¿cierto? Y les dijo, recibid el Espíritu, reciban el Espíritu, pero no les está dando ahí el Espíritu. Porque es necesario que Él se vaya, porque va a enviar uno igual que Él. ¿Verdad? Entonces volvamos nuevamente a Juan 21 y dice el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, entendíamos que ese otro es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu, el Espíritu Santo, va a llevar a Pedro al lugar donde él no quiere, a la muerte. Pero hay algo también bien interesante en este texto y dice que cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y aquí nace el título de la enseñanza. Extienda sus manos para que el Señor lo ciña. Extienda sus manos para que el Espíritu Santo lo ciña. Jesús llevó a Pedro a entender que por sus fuerzas no podría, sino que habría de extender sus manos y dejarse ceñir por el Espíritu Santo. A eso está llevando Jesús a Pedro. A que entienda que ya no es por sus fuerzas, que ya no debe actuar como un muchacho que va deliberadamente, sino que ha de ser ya como viejo, una persona adulta que camina firme, que camina despacio, pero camina firme, que extiende sus manos para que otro lo lleve. Y yo me acordaba de doña Mercedes, cuando yo la veía llegar, o cuando la veo llegar con sus nietas, siempre viene ceñida de alguna de sus nietas. Ella podría caminar sola, pero ella sabe que en cualquier momento puede tropezar y puede caer. Entonces extiende su mano para que sus nietas la lleven, ¿verdad? La iglesia extiende su mano para que el Señor lo lleve. Extiende sus manos para que sea Él quien nos ciña. Porque si nosotros no dejamos que sea el Espíritu el que nos ciña, entonces vamos a actuar como jóvenes, hablando ligeramente. Y entonces nos sale un grupo y nos volvemos locos y qué bueno, y tengo un grupo, pero al transcurrir del grupo, la fe va bajando. Y entonces va viniendo la pereza. Y entonces ya decimos, no, ojalá me cancelen. Lo digo porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Pero por qué? Porque actuamos ligeramente. Y entonces llegamos a la iglesia y decimos, sí, Señor, sí, hoy sí. Pero llegamos a la casa y nos encontramos que en la casa están agarrados todo el mundo. Hay problemas, hay dificultades, la familia no nos quiere recibir. Y entonces, otra vez caemos. Pero Jesús nos está llevando a entender de que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas del Señor. Que Él es el que nos ciñe, que Él es el que nos direcciona, que Él es el que nos guía, que no hay otro. Así que si el Espíritu es el que nos guía, nosotros tenemos una labor. La iglesia tiene una labor y todo aquel que se quiera acercar a Dios tiene una labor y es clamar por el Espíritu. Por eso dice la palabra que Él no recibe testimonio de hombres, porque si Él recibiera el testimonio de hombres, dejaríamos de hacer algo y es clamar por el Espíritu. Y la iglesia es iglesia, no porque sea un grupo de personas o porque estén en un recinto, sino que la iglesia es iglesia porque tiene el Espíritu del que vive y del que reina, del Rey de Reyes, del Señor Jesús. Por eso es iglesia, porque tiene el Espíritu, tiene la garantía, tiene algo que no es de nosotros, que Él no lo proveyó. Es el Espíritu Santo. Entonces nosotros no debemos actuar en nuestras fuerzas. Nosotros debemos madurar en nuestra fe, debemos madurar. La iglesia debe madurar. ¿Por qué la iglesia se estanca? ¿Por qué la iglesia se queda quieta? Porque pensamos que es en nuestras fuerzas. No es porque no amemos a Dios. No es porque no amemos a Dios. Porque si estamos acá,
Porque si luchamos día a día es porque entendemos y porque sabemos que lo amamos a Él. Pero hay algo, y es que no nos movemos. ¿Y por qué no nos movemos? Porque pensamos que es en nuestras fuerzas. Entonces nos da temor ir a llevar la palabra, entonces nos da temor hacer grupos, entonces nos da temor hablarle a la familia, entonces nos cansamos de ir a los grupos, porque pensamos que es en nuestras fuerzas. Pero antes de que nosotros abramos nuestra boca, antes de que nosotros vayamos a un lugar, hemos de postrarnos y clamar por el Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia no tiene que preocuparse ahorita por cuántos grupos tengo que hacer, cuántas personas tenemos que predicarle a todos. A todos tenemos que predicarle. La iglesia debe preocuparse por tener más el Espíritu. Más el Espíritu. Y a la iglesia hoy en día se le ha olvidado y ha dejado de clamar por el Espíritu. Y la iglesia que no tiene el Espíritu no es iglesia. Porque entonces vendrá el día final y entonces el Señor nos dirá, y tienes apariencia de que vives, pero estás muerta. Y nosotros hemos de ser la iglesia viva. Nosotros buscamos ser la iglesia viva. Anhelamos ser la iglesia viva. Y todos los días, cada vez que nos encontramos y cada vez que buscamos la palabra, anhelamos ser esa iglesia viva. Predicamos de ser la iglesia viva. Le decimos al hermano, sea la iglesia viva, sea la iglesia viva. No se vaya sin decirle, sea la iglesia. Pero tenemos que hacer la iglesia, tenemos que hacer. No nos podemos quedar. Pero la forma de hacer es buscando y clamando por el Espíritu Santo. Yo predicaba parte de esta enseñanza a los muchachos de la fundación. Y yo tenía algo y decía, ¿cómo les voy a hablar? ¿Cómo les voy a hablar a ellos? ¿Cómo busco la forma? Y también decía, ¿será que esta misma enseñanza la puedo llevar a la iglesia? Claro que sí, porque he aprendido que la predicación no se cambia por la condición del hombre, sino que la predicación es la misma y nos ha de llevar al mismo punto, que es Cristo Jesús. Así que si ellos recibieron la palabra, no porque ellos estén en la condición en la que están, son menos que los que estamos acá, porque quizás allá hay más piedosos que los que estamos acá. Quizás allá hay hombres deseando conocer a Dios, pero si tengo algo claro, es que el que se quiera acercar a Dios y lo busque confiadamente, lo va a hallar, porque Él dice que un corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Así que si ellos han de buscar a Dios, yo les decía a ellos, si usted anhela buscar a Dios, de todo corazón lo van a hallar, porque el problema de ellos no es la droga, el problema de ellos es que están separados de Dios y que es necesario que ellos reconozcan a Dios. Y nosotros hemos de reconocer también a Dios, pero también hemos de entender que no es en nuestra fuerza, sino que hemos de extender las manos y que sea Él el que nos ciña, que sea Él el que nos lleve, porque Él nos llevará a un lugar donde no queremos. No es fácil para nosotros morir a nosotros mismos, pero está el Espíritu Santo, que Él sí nos ha de llevar a morir. Y entonces, en esa muerte, cada uno de los que estamos aquí, hemos de glorificar a Dios, porque nos hemos de desgastar en la vida, por la vida. Nos hemos de desgastar por llevar el nombre de Jesús en alto, porque hemos heredado ese nombre. Ese nombre no es el nombre de cualquiera, es el nombre del Rey. Y en ese nombre tenemos todo el poder. En ese nombre los demonios se sujetan. En ese nombre hay libertad. En ese nombre hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús somos iglesia. En el nombre de Jesús tenemos la promesa, la esperanza, y es la salvación. Porque si la palabra nos está mostrando que Él murió y que Él resucitó, también la palabra nos muestra que Él ha de volver. Y si Él ha de volver, entonces nosotros tenemos que tener algo que entregarle a Él. Y Él va a venir por cada uno de su espíritu. Y Él va a rendir cuentas, va a pedir cuentas de qué hicimos y de qué no dejamos de hacer. Así que extienda sus manos, iglesia. Extienda sus manos para que Él los ciña. No busque más conocimiento, porque la iglesia sabe. La iglesia sabe.
incluso sin saber, si clama por el Espíritu y se acerca a un texto, el Espíritu le va a revelar. El Espíritu le va a demostrar la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces no busquemos más conocimiento. Dejemos que el Señor sea el que nos ciñe, dejemos que Él sea el que nos guíe por esa senda. Extienda sus manos, iglesia. Déjese guiar. Pero no se deje guiar por el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pero maldito no es el hombre que está al lado suyo, porque el primer hombre, el que usted tiene que desconfiar, es en usted mismo, porque el corazón del hombre es engañoso. Este corazón nos ha de engañar a nosotros, y al parecer iremos por el camino recto de la vida eterna, pero nuestro camino se puede estar desviando. Entonces déjese ceñir por el Señor. Deje que sea el Espíritu que lo guíe. Y a las personas nuevas que han venido hoy, deje que sea el Señor el que guíe su vida. Que sea la palabra de vida que habite en ustedes. Y Él guiará sus vidas. Porque no es por palabra de hombres, ni por mandato de hombres, sino es porque Dios mismo nos está llamando y Dios mismo nos está hablando. Él mismo nos está guiando. Él dejó su Espíritu para que su iglesia dé testimonio, porque el Espíritu es el que da testimonio del Padre. Déjese usar, deje que el Espíritu obre en usted y extienda sus manos, que sea Él el que lo ciña. Póngase en sus pies y vamos a orar. Yo quiero que usted haga algo como iglesia. No quiere decir que si no lo hace no lo es, sino hagamos algo diferente hoy. Tome la mano de la persona que tiene al lado. Y con toda reverencia y con todo amor, con toda confianza en el Señor, de que Él escucha a sus hijos, de que Él escucha a su iglesia, usted ha de clamar por su espíritu. Clame a Dios para que Él sea quien bautice en espíritu. Clame a Él para que el Espíritu venga y sea el que lo ciña. Déjese guiar y clame por el Espíritu. Dice que cuando ellos estaban orando, vino un viento recio y entonces recibieron todos la promesa, recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué necesita usted para hacer iglesia? ¿Qué necesita usted para desarrollar la vida de fe? ¿Vivir por emociones? No. ¿Conocimiento? No. Necesitamos el Espíritu. Y Él es el que nos va a llevar a los lugares donde nosotros tal vez no queramos, pero con Él vamos a ir. Y la promesa está en que Él dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y entonces, si usted guarda eso, cuando Él vuelva, ha de encontrar una iglesia fiel, una iglesia que no aparenta estar viva, sino una iglesia viva. Entonces, ha de entender usted ahí que ha vivido la vida de fe, que ha padecido por la vida de fe, pero tiene lo más grande y lo más glorioso, es la salvación.